Saludos, buenos días para todos y todas. Nuevamente estamos acá en este espacio, una ventana comunicacional para permitirnos conversar, disertar, compartir opiniones, percepciones, perspectivas, proposiciones con todo nuestro pueblo. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa, su programa Orden del Día, una ventana comunicacional del Parlamento Nacional para todo el pueblo de Aragua. Edición número 178, de manera continuada, todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Feliz lunes, feliz inicio de semana, lunes 26 de enero, año 2026, 26-26, saludo a todos y todas, siempre desde acá, un abrazo fraterno a quienes nos sintonizan de manera ordinaria todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, todo el pueblo de Aragua, los distintos municipios, 18 municipios que siempre se conectan a través de nuestras redes sociales y que también se conectan a través de las distintas emisoras aliadas. Recordarles que estamos en vivo a través de las redes sociales JG Piso Colmenares, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube y también de X, anteriormente conocido como Twitter. Seguimos en vivo con todas estas redes sociales donde posterior a esta edición generamos contenido en postproducción para que quede de respaldo para todo nuestro pueblo y que sean una guía orientadora de manera permanente ante lo que hoy estamos viviendo y que la información, la comunicación que desde aquí proyectamos sea útil para el quehacer de la política, el quehacer de la acción social en pro del bienestar de nuestro pueblo. A recordarle también que estamos en vivo a través de Girardot 106.3 FM, Vencedora 97.7 FM, Clase 91.5 FM, MCS Estéreo 98.3 FM, Cultiva 98.3 FM, Melódica 103.5 FM, Máxima 105.7 FM de San Sebastián de los Reyes, Aliento 100.7 FM de Camatagua, Costa de Oro Plus, Costa de Oro 99.7 FM, Élite Plus 96.9 FM del municipio Zamora. Además, estaremos retransmitiendo su programa Orden del Día. De la misma manera, lunes de 10 a 11 de la mañana a través de Preventiva 94.7 FM, Cairo Radios Visión 103.5 FM del municipio Tovar. Y los días martes de 8 a 9 de la mañana a través de La Voz de Bolívar 90.9 FM. Agradecerle a todas las emisoras que hacen posible la difusión de este programa, de esta edición todos los lunes de 8 a 9 de la mañana y quienes también nos permiten retransmitir en condición de difusión esta emisión en distintos horarios. Agradecerle a todos y todas, agradecerle a todo el equipo de producción que también hace el máximo esfuerzo para que esto salga todos los lunes y que se convierta en parte de la cotidianidad política del Estado Bolivariano de Aragua. Ahí algunos me escribían, parte de nuestra militancia, pero también otros compatriotas, otros compañeros que no son militantes de la revolución, que sintonizan de manera permanente nuestro programa para visualizar, para entender, para describir o intentar describir en qué andan los revolucionarios y las revolucionarias. Vamos a iniciar con lo que son las conmemoraciones y celebraciones de eventos importantes sucedidos en fecha de estos tiempos, como lo son las efemérides. Tenemos en efemérides que el 26 de enero de 1901 nace Mariano Picón Sala, escritor diplomático y académico venezolano. También tenemos el día de hoy, Día Mundial de la Educación Ambiental. 27 de enero nace Juan Crisóstomo Falcón en el año 1820, militar político venezolano quien lideró junto a Ezequiel Zamora las tropas federales. Estamos próximos ya a vivir el 1 de febrero, donde estaremos realizando una importante marcha
una gran marcha, una emotiva marcha en el municipio de Ezequiel Zamora del Estado Bolivariano de Aragua. Desde ya los invitamos a todos y todas a sumarse, a expresar nuestro más sentir republicano y que sea la fuerza federal del pueblo de Zamora, de todo ese ejército, quien impregne en nosotros en estos años como el que estamos viviendo, 2026 de asedio, impregne en nosotros la fuerza necesaria, puede imprimir también la conciencia, la razón que necesita el pueblo para hacerle frente a las acciones oligarcas, pero también a las acciones imperiales. Convocamos a todos y todas, próximo lunes, próximo domingo, 1 de febrero, domingo 1 de febrero, vamos a estar allí, parte del Estado Bolivariano de Aragua, con una importante movilización de varios municipios, al mando y conducción de nuestra gobernadora Johanna Sánchez y por supuesto nuestra estimada y apreciada alcaldesa Anaís Palacio. Seguimos en efeméride. Tenemos que el 28 de enero, batalla de Mucuritas, 1817, el general José Antonio Páez, con solo 1.200 hombres, vence a las tropas realistas que buscaban avanzar hasta Guayana. También tenemos el Día Nacional del Cine. Celebramos esta fecha por la proyección de las primeras películas proyectadas en Venezuela. Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en la laguna en el año 1897. En 1817 se libró la batalla de Guasdualito, evento donde las fuerzas patriotas al mando del coronel Francisco Olmedilla propinaron la primera derrota al ejército español tras la caída de la Segunda República. 30 de enero del año 1846 nace en Caracas el poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde, considerado el máximo exponente de la poesía lírica, siendo su gran obra el poema Vuelta a la Patria. 1948 muere Mahatma Gandhi, el más destacado dirigente de la independencia de la India. Creo que hoy también están celebrando parte de la independencia de la India. Justamente hoy, una fecha patria, veíamos en las redes sociales de nuestra Cancillería. 31 de enero, tal día como esa fecha, 1815, es fusilado el prócer independentista José Félix Rivas. Mira, lo que le hicieron a José Félix Rivas es similar a lo que le están haciendo el presidente Nicolás Maduro, siempre salvando las distancias. Pero el hecho atroz de degollamiento de José Félix Rivas, la forma con que lo capturaron, siempre exponiendo la traición y posterior degollándolo y colgando su cabeza en la entrada de Caracas, era para dejarle un mensaje a todo el pueblo de Venezuela. Y justamente hoy guarda relación con los hechos sucedidos el pasado 3 de enero, producto del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moro por parte del gobierno de Estados Unidos. También le da un mensaje no solo a Venezuela, sino a todos los pueblos del mundo, de lo que son capaces de hacer cuando la arbitrariedad, la violencia, el terrorismo y la violación a todo tipo de derechos es la única opción que le queda. Vamos a revisarnos todos y todas. 1924 fallece el escritor aragüeño Rafael Bolívar Coronado, quien junto a Pedro Elías Gutiérrez componen la zarzuela Alma Llanera. Vamos, antes de iniciar, revisar quienes tenemos en nuestras redes sociales. Bendiciones, José, nos pone Yanelis. Mira, por aquí dicen que hay problemas de conexión, a lo mejor es el nuestro o el internet de ellos. Saludos de la parroquia 23 de enero, Tacarigua. Mira, tuvimos el 23 de enero, el día sábado, con una importante jornada social. Y muchos abrazos, que he comprometido allí toda la militancia de nuestro querido 23 de enero, en visitarlo, en acompañarlo, en abrazarlo, y que también se generen las condiciones necesarias para discutir, para debatir la realidad del contexto que estamos viviendo. También tenemos aquí en nuestras redes sociales el gordito Anthony Brea, hermano de la vida. Un abrazo, Anthony. Tenemos a Angélica Cárdenas de las Buenas, también pone aquí saludos desde el municipio de San Rafael Revenga. Ya no nos habla del municipio Mario Briceño, nos habla solo de Revenga. Nos ponen aquí también Rengi Foibán, saludos diputado del municipio Libertador de los Libertadores, un gran abrazo. Pablo Betancur,
Feliz inicio de semana para usted y todos los presentes. Nosotros venceremos, claro que venceremos, Pablo. Un gran abrazo. Y también tenemos por acá la insignia, nos pone en TikTok Pablo Zambrano, un fuerte abrazo. También la combativa Marifre, excelente programa. Por ahí nos escribía también el gordito Wilfer Hostos. Saludos, hermanos. Bendiciones, bendiciones a Libertador y Urdaneta. Gordito, estás en todos lados ahora. Mira, yo creo que sí hay una falla de conexión, está como ralentizado allí. Ajá. Ya con lo que son la exposición de las efemérides de la semana, fechas importantes sucedidas en tiempos como hoy, semana que hoy inicia, entramos ya con lo que son las noticias internacionales. Y tenemos que Donald Trump hace oficial su consejo de paz. El presidente de Estados Unidos celebra el pasado jueves la ceremonia de firma del estatuto de su Consejo para la Paz para supervisar la situación de la Franja de Gaza. Esta lista de fundadores del organismo, junto con el presidente de Estados Unidos, figuran líderes de Argentina, Armenia, Indonesia, Azerbaiyán, Hungría, Kazajistán, Pakistán y otros países. Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año, afirmó el mandatario durante su intervención. Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos, lo que haremos en colaboración con la ONU, señaló el líder estadounidense. Tras el discurso, Trump afirmó la resolución inaugural que establece el mandatario del Consejo sobre Gaza, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Anteriormente se informó que se había invitado a unos 60 países a la organización. Según el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, unos 25 países aceptaron la invitación. Una serie de naciones, principalmente europeas, expresaron su escepticismo respecto a la propuesta del inquilino de la Casa Blanca. En concreto, se trata de Francia, Alemania, Reino Unido y Noruega. El presidente Vladimir Putin de la República Federativa de Rusia agradeció a Trump la invitación. Se ha encomendado al Ministerio de Asuntos Interiores que estudie los documentos y en respuesta decía que tenía intención de ayudar con más de $1.000 millones. Esos $1.000 millones que se han sustraído de todo el recurso financiero congelado, su bien financiero congelado por parte de las naciones europeas y el gobierno de Estados Unidos bajo la política de las medidas coercitivas unilaterales. Este Consejo de la Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y conforme a la ley, asegura una paz duradera en zonas afectadas o amenazas por conflicto. ¿Quiénes las integran? Por ahora, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Qatar, Emiratos Árabes, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Turquía, Estados Unidos y Uzbekistán. Estos son los países. Es extraño. Mire, nosotros tenemos que tener noción de todo lo que se intenciona y erosiona hoy en la política internacional, en todo este juego de la geopolítica internacional. Extrañamente, el presidente de Estados Unidos se retira de 66 organizaciones vinculadas al sistema de las Naciones Unidas y crea de manera unilateral, que posterior convoca, invita para darle legitimidad este Consejo de la Paz. Pero extrañamente lo hacen en Gaza, donde en los últimos años, como un hecho histórico contemporáneo, han asediado, han asfixiado, han exterminado a todo el pueblo de Gaza y hoy ofertan la solución sobre esa nación. Una solución que es la reconstrucción bajo su lógica, bajo su capital, bajo su perspectiva y bajo su propio interés. Vemos Gaza. Veíamos cómo el yerno de Donald Trump también ofrecía declaraciones sobre las empresas que van a vincular para el trabajo de proyección en Gaza. Esto tiene que servirle. Nosotros hacemos mucha fuerza en esto. Tiene que servirle como ejemplo, como análisis, producto para el análisis a todos los pueblos del mundo, los que son capaces. Y hoy muestran los primeros pasos con la intención de crear un organismo multilateral, como en su momento fue la ONU,
pero con intereses propios a unas naciones que siempre tienen condiciones y acciones de vasallaje ante el gobierno de Estados Unidos. Nosotros desde acá observamos con detenimiento cómo se suman algunos y algunas únicamente para mantener el manto protector del gobierno de Estados Unidos. 100 millones por país, 1.000 millones por país es la solicitud que le pide Donald Trump a todos los que se vayan a sumar. Pero eso es nada para lo que luego le oferta en tranquilidad, en seguridad, simplemente para mantener su subordinación y su actitud vasalla ante cualquier situación. Lo vemos, ayer veía en TikTok los gobiernos más arrodillados al gobierno de Estados Unidos y veíamos cómo exponían a Noboa con la implementación de algunas políticas similares a las de Estados Unidos. En este caso estamos hablando de sanciones, medidas coercitivas unilaterales y de restricciones económicas, aumento de aranceles de Ecuador a Colombia. Pero nadie, absolutamente nadie le gana a Javier Milei. Leíamos, este año 2026 es un año de grandes perspectivas para todo el pueblo de América Latina y el Caribe. Una sola nación, un solo pueblo somos nosotros. Pero vemos cómo este año van a elecciones en países como Colombia, como Brasil, como Argentina. Se pone novedoso el juego geopolítico en esta región y que sean los pueblos del mundo los que puedan alzar su voz y determinar a través de las urnas electorales. Seguimos en noticias internacionales y tenemos que los tiroteos del ICE pone el ojo del huracán en la política de seguridad interna de Donald Trump. Ante la muerte del ciudadano Alex Petri, como consecuencia de las balas disparadas por agentes de patrulla fronteriza, el Partido Demócrata anunció que intentan bloquear esta semana la ley que busca continuar con el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Del otro lado, algunos republicanos piden que se investiguen los posibles excesos de autoridad en Minnesota y Donald Trump. Asegura que están revisando todo lo relacionado con el fallecimiento del enfermero. Demócratas, republicanos, empresarios, ciudadanos comunes y hasta deportistas ponen en duda la actuación de la patrulla fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, reconocido como el ICE. Este domingo 25 de enero, la bancada opositora del Congreso rechazó de forma contundente la muerte en Minnesota de Alex Petri, un enfermero de 37 años que falleció en medio de un operativo de los agentes de patrulla fronteriza, que suele trabajar en despliegue conjunto al lado del ICE. Un líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, catalogó lo sucedido como un asesinato a plena luz del día y prometió que la bancada política tomara medidas en el Congreso para intentar frenar el proceder de las agencias federales de seguridad de varios países, de varios estados del país. Nosotros vemos cómo han sustituido en la política internacional la diplomacia por las medidas coercitivas unilaterales y por la excesiva acción militar, por el extremismo militar. Pero a lo interno también han sustituido el control, el orden interno, la capacidad de diálogo por la arbitrariedad y también por la capacidad policial y militar para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Es allí donde se evidencia el descontrol que hoy muestra el gobierno de Estados Unidos en función a su orden interno. Y vemos cómo este es un asesinato más de un ciudadano estadounidense por estas fuerzas policiales que han estado desplegadas, no solo asesinando a algunos, sino amedrentando, asediando a las grandes mayorías de ese país. Y vean cómo es, hombre, mujer, quien sea, bueno, le caen en cambote, le caen a golpes, a trancazos y por último a balazos, como lo hicieron con Alex Petri. Y buscan justificar, como es de costumbre, los hechos, bueno, con vinculación o vinculando las acciones terroristas, acciones de desestabilización interna que nunca suceden. Y eso al paso del tiempo lo dirá. Muchas denuncias se expresan, se manifiestan,
pero muchas quedan en el aire, que en algún momento de la historia el tiempo dará la verdad, dará la razón. La verdad es hija del tiempo. Seguimos en noticias internacionales. Tenemos que Trump amenaza con imponer aranceles de 100% a Canadá por posible pacto con China. Veíamos el pasado sábado el presidente Donald Trump la intención de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China luego del pacto preliminar la semana pasada entre Ottawa y Beijing. Veíamos la incomodidad del presidente Donald Trump y nosotros dedicamos últimamente este programa a hablar de Trump, pero es que bueno, es el emperador que nosotros vemos con auge en el mundo y con un descontrol desmedido que lo expresa a través de la beligerancia y arrogancia en el mundo. Y bueno, la convulsión que hoy tenemos a carácter y aptitud global es producto de toda la arrogancia con que este mandatario se dirige al mundo y que trata de limitar, de coaccionar a todos los países de esta región, como bien lo expresa en su documento de seguridad nacional. Y hoy los ojos están puestos encima de Groenlandia, encima de Canadá, encima de México y hoy también encima de otros países de la región. No mucho en Colombia, y todo depende de la actitud y comportamiento del presidente Gustavo Petro, que tienen agenda reunirse la próxima semana. Pero vemos cómo intencionaba coaccionar la relación entre el país Canadá y Beijing. Las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos. Durante la visita a Beijing la semana pasada, el primer ministro canadiense Mark Carney celebró una nueva asociación estratégica con China que dio como resultado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para reducir los aranceles. Sin embargo, este sábado Trump advirtió graves consecuencias si ese acuerdo se materializa. Ya, como se lo aplicaron en un primer momento al presidente, si se puede llamar presidente, Mulino en Panamá, señalándolo, amenazándole y advirtiéndole lo que sería capaz de hacer Estados Unidos si no ponía fin a los acuerdos estratégicos de Panamá con China en función al canal de Panamá. Y bueno, el pseudopresidente subió los brazos y se entregó, rompiendo todo tipo de relación táctica, estratégica, que siempre buscaba como beneficio el bien común para los países en su condición bilateral, es decir, de Panamá y China, bueno, rompiendo esos acuerdos, pero también lo hizo con Argentina en cuanto a la intención de romper el acuerdo comercial de la soya. El mayor delito del presidente Nicolás Maduro es haber sido un hombre firme y no dejarse coaccionar ante todas estas amenazas de parte del imperio de Estados Unidos, que hoy también se las hacen a Canadá, que también justifican la intención de posicionamiento y anexión de Groenlandia porque supuestamente tiene muchos barcos rusos y chinos, y es el colonialismo 2026, la posición de arropaje a todo este continente con la mayor expresión y actualización de la doctrina Monroe 2.0. Seguimos en noticias internacionales. Tenemos que Europa marca distancia de Estados Unidos en Davos por aranceles y Groenlandia. El Foro Económico Mundial, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó una crítica directa a la política de Estados Unidos al considerar inaceptable la estrategia basada en acuerdos comerciales, la imposición de nuevos aranceles. Sus declaraciones se producen en medio de una amenaza de Washington de aplicar gravemente a elevados productos europeos sanciones y medidas si no se alcanza un acuerdo sobre Groenlandia. La competencia por parte de Estados Unidos a través de un acuerdo comercial que se socavan nuestros intereses de exportaciones, exigen concesiones máximas y apuntan a debilitar la subordinación a Europa, combinada con una acumulación interminable de nuevos aranceles, es fundamentalmente inaceptable. Así
lo expuso Emmanuel Macron. Lo hemos venido diciendo de manera continuada, sistemática, formal. En este programa, véanse todos y todas en el ejemplo de Gaza, en el ejemplo de Irán, en el ejemplo de Venezuela. Lo que hoy hace el gobierno de Estados Unidos, hoy es tu amigo, mañana será tu enemigo porque tendrá las mismas intenciones con tu nación, con tu país, con tu república. Y veíamos ahí Emmanuel Macron como parte también de otros mandatarios de la Unión Europea. Como hoy sí sienten la amenaza del poder imperial, que siempre ha sido imperio y que la Unión Europea nunca ha sido parte del imperio. Ha sido una actitud de vasallaje, de subordinación, de arrodillamiento que les permite tranquilidad en función a el cubrimiento por el manto sagrado de Estados Unidos. Pero no son parte de Estados Unidos. Ni mucho menos hoy pueden seguir sosteniendo la verdad relativa que han tratado de imponer, de que son parte de ese imperio y que Estados Unidos es su aliado estratégico. Hoy la principal amenaza la tiene Groenlandia y por ende gran parte de la Unión Europea, que está hoy en su condición más débil de la historia y que producto de la intención de Donald Trump en Groenlandia ya se manifiesta, se evidencia la división interna entre mandatarios que aún les queda un poco de dignidad para defender su territorio ante el posicionamiento y el colonialismo, y otros que simplemente por amenaza, por vasallaje, por comodidad, por subordinación y arrodillamiento, se quedan tranquilos y obedecen a la intención y a la orden del imperio de Estados Unidos. Vemos hoy lo que se veía ayer en Gaza, lo vemos hoy con la Unión Europea. Está llegando el final de la OTAN, una organización militar creada para sembrar terror en el mundo, y está llegando a lo interno. Lo que hoy vemos no es solamente en Venezuela. El posicionamiento militar, la capacidad bélica vinculada a la acción terrorista excesiva, tiene ya los reflejos en la Unión Europea. Dios los cuide de todas esas intenciones y veremos cuál va a ser el reordenamiento del mundo en función a una diplomacia real, a un encuentro multilateral, al rescate real del multilateralismo, del derecho internacional basado en normas. Ese es el desafío real de los pueblos del mundo en estos nuevos tiempos. Tenemos en noticias internacionales, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anuncia maniobras en Oriente Medio tras la llegada del portaavión Abraham Lincoln a las cercanías de Irán, aguas cercanas de Irán. Este ejercicio refuerza la paz a través de la fuerza al desplegar una presencia creíble, lista para el combate y responsable, reza el comunicado de la central de las Fuerzas Armadas estadounidenses citados por Al-Aribiyat. Esta institución subraya que las maniobras están diseñadas para disuadir la agresión, reducir el riesgo de los errores de cálculo y brindar seguridad a sus socios. Extrañamente está sucediendo en el mismo momento donde han salido miles y miles de hombres financiados por Israel y por Estados Unidos en una supuesta protesta pacífica con intención de exigir las modificaciones necesarias en materia económica para actualizar al país en función a la estabilidad económica. Lo mismo que le hicieron a Venezuela, hoy lo está viendo Irán, le están aplicando medidas coercitivas, sanciones, tratando de asfixiar económicamente. Y vemos cómo de esa misma manera, en ese mismo momento, están convocando a las calles y en ese mismo momento, de esa misma manera, están cercando con portaaviones a Irán. Nosotros vamos a seguir desde acá muy de cerca las acciones que están sucediendo en Irán. Y veía cómo la dirigente, no sé si ella es dirigente venezolana, pero alguna vocera del imperialismo, pero una vocera muy baja como lo es María Corina Machado, hoy también hablando de Irán, queriendo mostrarse como una líder mundial, hablando de dictadura. Veamos, hoy es un gran tema, es un buen momento para discutir sobre las dictaduras y sobre las democracias. ¿Cuáles son las verdaderas dictaduras? ¿Cuáles son las verdaderas democracias?
donde los gobiernos funcionan aislados de el sentir, los quiero y los anhelos de su pueblo, y donde simulan una dictadura simplemente por condicionarse de manera permanente a la autodeterminación de sus pueblos. Vemos también altas tensiones. Esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Fidan sugirió que hay indicios de que Israel pretende atacar a Irán en un futuro cercano. Israel, el arma, esa es parte de un ejército, un componente militar de Estados Unidos. En particular, está buscando una oportunidad para atacar a Irán. Asimismo, distintas aerolíneas han empezado a suspender vuelos comerciales a varios países del Oriente Próximo. Por su parte, Tel Aviv afirmó que sus fuerzas están listas para atacar a cualquier enemigo que amenace la seguridad del Estado de Israel. Ellos sienten la amenaza de todos y todos sentimos la amenaza de ellos, porque sin saber, sin entender, sin comprender sus intenciones, vemos cómo han asediado a todo el mundo entero hoy. En noticias internacionales tenemos que finalizan las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos afirmó que las conversaciones eran parte del esfuerzo para promover el diálogo e identificar soluciones pacíficas a la crisis. La primera reunión tuvieron lugar el viernes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes. Afirmó que la conversación eran fuertes y con muchos esfuerzos para promover el diálogo e identificar soluciones a las políticas a la crisis. La Casa Blanca describió conversaciones como productivas. El portavoz del Kremlin ratificó el viernes que la demanda de Moscú para que se retiren las tropas ucranianas del Donbass es una condición muy importante, añadiendo que también hay otros matices en la agenda. Bueno, son partes de las políticas internacionales que nosotros hemos visto en los últimos tiempos. Hay muchas más noticias. Siempre en este mundo convulsionado, en esta única nave espacial contaminada, como lo decía el hoy difunto Walter Martínez, en esta única nave espacial contaminada, bastante contaminada, hoy en el mundo, no solo por las erupciones bélicas, la guerra presente en la actualidad, sino también por la contaminación que el capitalismo agudiza en nuestro globo terráqueo. Vamos a entrar en lo que son ya las noticias internacionales, en las noticias nacionales, las cosas propositivas que nosotros seguimos haciendo a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y vamos a empezar por una agenda de paz que no está acá en este guión. La agenda de paz que desarrolló la presidenta encargada de Delcy Rodríguez, que sugirió al Parlamento Nacional instalar una agenda de paz. Una agenda que procure, que busque el encuentro de los venezolanos y las venezolanas, independientemente de su posición política, partidista, su credo, raza, religión. Independientemente de eso, poniendo siempre en el punto centro de la mesa el interés común de los venezolanos y de las venezolanas. El encuentro, la cooperación, el entendimiento, la comprensión, la familiaridad y por supuesto los intereses supremos de la República, como son la paz, la estabilidad política, económica, financiera, cultural y desde lo profundo la estabilidad social. Nosotros suscribimos, acompañamos y del Estado de Aragua vamos a hacer lo que sea necesario, siempre al frente, nuestra gobernadora Johanna Sánchez, con todos los factores, actores, sectores de las distintas organizaciones sociales, desde las distintas expresiones comunitarias, civiles, desde las distintas organizaciones que puedan existir en el Estado, pero también desde el pueblo común, desde el pueblo real, desde la civilización aragüeña, convocarlo a todos y todas siempre al encuentro permanente, al encuentro del diálogo, la conversa, y que más allá del momento extremadamente polarizado que estamos viviendo desde lo político, nosotros podamos converger y contar con nuestras manos lo que son los objetivos comunes
y lo que son las intenciones comunes que sí tenemos, la mayoría de los aragüeños y las aragüeñas, los venezolanos y venezolanas. Respaldamos, acompañamos la intención de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre este Consejo para la Paz, que ha sido una política del gobierno revolucionario, que ha sido una política histórica de esta revolución bolivariana. En los momentos más complejos de asedio, de secuestro, de golpe de Estado, el comandante Chávez sacó su Cristo y convocó siempre al encuentro de toda la sociedad venezolana. Y recientemente, en los últimos años, el presidente Nicolás Maduro, con intento de magnicidio encima, con sabotaje, con persecuciones, con acciones terroristas ibéricas, también convocó al diálogo, al encuentro, a la paz, al diálogo nacional, a todos los factores de la sociedad venezolana. Y hoy lo hace por la propia, como parte de una política continuada de esta República Bolivariana de Venezuela, de su gobierno revolucionario, la presidenta Delcy Rodríguez. Convoca un encuentro para que todos y todas nos sumemos a construir el país que queremos. Hoy, a pesar de la conmoción por la que está transitando nuestra República Bolivariana de Venezuela, se generan grandes expectativas de desarrollo y de crecimiento político, social y mucho más económico. Pero que sepa el pueblo de Venezuela que este desarrollo siempre va a ir en función a los intereses supremos de la República, al bien común de los venezolanos y las venezolanas, y para ello es necesario sentarnos en una misma mesa para discutir, para debatir el país que queremos, pero también no solo debatir y discutir, pasar esa línea del debate a pasar a un escenario de construcción real de la Venezuela que queremos. Y esa Venezuela la vamos a construir los venezolanos y las venezolanas. Tenemos también dentro de las acciones propositivas, recientemente en la Asamblea Nacional se logró exponer la primera discusión de la ley, la reforma de la ley de hidrocarburos que busca modernizar al sector energético del país. Esta ley, bueno, tiene varias expectativas, pero que también ha generado distintas matrices de opiniones, siempre vinculadas, por un lado, a exponer lo positivo, lo propositivo, lo real que tiene como intención la presente ley para el desarrollo del país, y hay otros que buscan vincular la intención de esta reforma de ley a una subordinación o un cumplimiento de orden por parte del gobierno de Venezuela ante el gobierno de Estados Unidos. Pero hay contexto que nosotros tenemos que explicar sobre esta ley. Nosotros bien conocemos el carácter histórico que ha sufrido nuestra industria petrolera desde los últimos años, pero de manera mucho más aguda en el año 2017, donde por primera vez el gobierno de Donald Trump empezó a difundir la galería de medidas coercitivas unilaterales aplicadas a Venezuela, especialmente a la industria petrolera, nuestra empresa PDVSA, Sociedad Anónima. Y en el año 2017, 18 y 19 empezamos a evidenciar los primeros momentos difíciles de nuestra industria petrolera, donde no veíamos bajo ninguna circunstancia condiciones para poder colocar nuestro crudo, nuestro petróleo en otros mercados del mundo, producto del cerco que le habían generado no solo económico, sino diplomático, sino de relacionamiento internacional. Algunos se limitaban y esto quebró el flujo de caja de la empresa. La producción de los campos declinó una vez que colapsó el depósito de crudo sin despacharse. Y, por supuesto, esto generó las condiciones para convocarnos a la reflexión, a la autorreflexión, pero también a sacar la cabeza del remolino y generar condiciones que pudiesen pasar los muros de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Y ante eso, bueno, en el año 2017 también empezaron a trabajarse, 2019, lo que fue la ley antibloqueo. Según la ley vigente de hidrocarburos, las empresas facultadas para comercializar crudo en Venezuela deben tener un registro público amplio y verificable de al menos 2 años como comercializadora internacional de productos petrolíferos. Y
Esa es la realidad de esta ley hoy y por ende la ley antibloqueo generó unas condiciones que eran viables para incorporar en esta nueva ley, en esta reforma de la ley de hidrocarburos, como lo son los contratos de participación productiva. La ley antibloqueo marca un precedente ante los momentos de guerra, ante la guerra económica, una economía de guerra. Y generamos condiciones jurídicas para que la inversión nacional e internacional pusiese el foco en nuestra industria petrolera. Y en contexto de ese bloqueo ilegal contra Venezuela que hemos visto en los últimos años, emergieron diversas comercializadoras registradas en el país como Irán, Turquía, Qatar, Turquía, pero que no cumplían este requisito de 2 años, como lo expresan, 2 años verificables como empresa de comercialización de productos petrolíferos. Eso está como cuando uno se gradúa y veía siempre las ofertas de empleo en la prensa. Tienes que tener 15 años de experiencia, 5 años de experiencia, pero nadie te daba la oportunidad para tú poder desarrollar y en algún momento tener ese tiempo de experiencia. Esta ley de hidrocarburos, bueno, tiene un objetivo superior: consolidar cada día más la soberanía de Venezuela, la soberanía petrolera, la soberanía de nuestros recursos minerales, en este caso petroleros. Y su desarrollo va a ser a través de una consulta pública. Esa consulta pública, como bien lo expresa nuestra ley orgánica del Poder Legislativo, que llamamos Reglamento de Interior y Debate, es una consulta pública como un espacio para la construcción colectiva de toda la sociedad venezolana sobre esta ley, que se presentó en primera discusión ante el Parlamento Nacional, donde se expone el objetivo, el alcance y la viabilidad de la ley. Luego pasa a una consulta pública donde se discute con todo el pueblo de Venezuela, con los actores protagónicos de cada una de estas leyes, y en este caso es todo el pueblo de Venezuela quien hace uso y provecho de cada una de las riquezas petroleras, y posterior va a una segunda discusión cuando se pueda consolidar un texto de ley un poco más firme en función a los quieros y los anhelos del pueblo de Venezuela. Esta ley hace referencia a los contratos de participación productiva señalados en la ley de antibloqueo, ley constitucional antibloqueo. Es un mecanismo de asociación donde el Estado venezolano y el capital privado de diverso origen para extender las necesidades de financiamiento operacionales y comerciales de la industria petrolera venezolana. Estos contratos buscan dar seguridad jurídica y ventaja tanto a los socios venezolanos como a la inversión extranjera. Es pasar de la descripción que teníamos en la ley anterior de la inversión sobre empresas nacionales, donde también existía la condición de empresas mixtas, a este nuevo método, esta nueva estrategia de los contratos de participación productiva, donde convocamos a la inversión nacional e internacional y que se pueden sustraer los acuerdos sin perder la soberanía, sin ceder bajo ninguna circunstancia la posición de patrimonio de hidrocarburos, la posición estatal de los patrimonios en materia de hidrocarburos. Todo esto, bueno, genera hoy grandes expectativas por lo que hemos visto en anuncios recientemente por parte de nuestra presidenta encargada del Ejecutivo Nacional, el ingreso de millones de dólares, que eso va a ser convertido, como siempre lo hemos intencionado, en los mejores y en los peores momentos. En la época del 2000, en la década del 2000-2010, pero también en la época difícil del 2014, 15, 16, incluso hasta la que hoy vivimos. Siempre el ingreso financiero que ha tenido Venezuela, por la vía que fuese, siempre ha sido invertido en nuestro pueblo, en bienestar social. Y como conclusión, lo vemos en hospitales, en espacios para la salud, para la seguridad, para la educación, en espacios para el bien común de los venezolanos y las venezolanas. Esto, bueno, sin duda alguna, genera unas claves precisiones sobre esta importante ley. Una ley que busca actualizarse 20 años después. No rompe
la intención, el objetivo y el sueño legado del comandante Chávez. No lo rompe, al contrario, lo consolida. Genera condiciones para que el Estado venezolano cada día más refuerce su posición estatal ante nuestra industria petrolera. Pero sí, en un mundo volátil como el que hoy estamos viviendo, donde la economía también va volátil y acelerada, bueno, necesitamos implementar mecanismos que lleven a la industria petrolera a adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos métodos y por supuesto a la nueva lógica de producción y comercialización del petróleo. Nos estamos adaptando. Lo que hoy estamos viendo en Venezuela no es nuevo en el mundo. Hay otros países que también han adaptado, reformado sus leyes para poder vincularla a el hecho real año 2025, 2026 y que bueno, Venezuela no puede quedarse atrás. Tiene como intención generar unos esquemas contractuales totalmente distintos. Uno de los elementos medulares de la reforma es la incorporación de esquemas contractuales de la empresa operadora nacional o extranjera que asume la gestión integral a su propio riesgo y costo. Bajo este modelo, el Estado no contrae ni deudas ni compromisos financieros directos ni la retribución de las operadoras que establece a través de la participación porcentual de los volúmenes fiscalizados. Este enfoque también permite visibilizar proyectos a trabajar en campos actualmente no desarrollados, subexplotados, como comúnmente lo conocemos, campos verdes. Busca la inversión directa a esos campos verdes y este método de contrato, bueno, genera un ganar-ganar para Venezuela y para otras empresas privadas que busquen invertir en nuestros campos petroleros. Pero sabemos que la inversión en estos campos no explotados, como lo conocemos, estos campos verdes, es una inversión superior, que el Estado venezolano hoy no cuenta con las condiciones para desarrollarlo, pero abre los brazos. Y en el marco de la cooperación, el entendimiento y de una lógica comercial respetuosa, nosotros generamos condiciones a través de una ley, a través de una norma para el entendimiento comercial entre las partes. Esta ley también genera condiciones para mantener las garantías jurídicas y que sea apetecible la inversión en Venezuela, que no sea empañada por los medios de comunicaciones y la catástrofe que simulan de Venezuela. También esta ley genera, bueno, las condiciones jurídicas para dirimir las diferencias, los conflictos, las discrepancias en instancias del juzgado venezolano a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero también genera la opción, garantiza la opción del entendimiento entre las partes, del arbitraje, de la conversa, del diálogo y del entendimiento entre las partes, donde no es necesario ni llegar a un juzgado nacional y mucho menos internacional. No deja como opción la jurisdicción internacional para dirimir conflictos en cuanto a la contratación de trabajo petrolero. Lo deja solo en jurisdicción venezolana, pero también pone una primera opción del entendimiento, del encuentro entre las partes, donde las diferencias se puedan debatir, discutir y se puedan acordar. Tiene Venezuela hoy un gran momento. Todo esto había sido escrito por nuestro presidente Nicolás Maduro, todo esto había sido trabajado por él, había sido intencionado por él, pero que esto es también la consecución de un crecimiento sostenido en materia económica de 19 trimestres y que en materia petrolera la producción petrolera ha experimentado un incremento de 12.9% en los últimos 12 meses. En consecuencia, esta actividad en el país creció un 16% en su Producto Interno Bruto. En función de ello, las experiencias positivas se copian, se implementan y luego garantizamos su continuidad. En el caso de Venezuela, los contratos de producción que tiene hoy a través de estos nuevos métodos, lo vamos a continuar con los contratos de participación productiva como un hecho. Vemos la presidenta encargada desplegada, el presidente del Parlamento desplegado, todos hablándoles al sector petrolero, todos hablándole a la sociedad venezolana en general
y todos hablándole al pueblo de Venezuela, haciéndole ver lo que realmente es y lo que somos los revolucionarios y revolucionarias. Ese petróleo en la tierra no tiene ningún costo, ningún valor. Y no es nada para este pueblo. Simplemente es apetecible para otras naciones del mundo, pero una vez que podamos explotar, explorar, extraer, comercializar ese petróleo, eso se convierte en escuelas, en centros de salud, en comisarías para la seguridad ciudadana, en inversión social para nuestro pueblo, en deporte, en cultura. Eso se convierte en escuela, eso se convierte en salarios dignos para todo nuestro pueblo. Aquí es donde nosotros vinculamos siempre el objetivo estratégico de nuestro país. Bueno, convocamos por un lado el Consejo para la Paz, el encuentro para debatir y construir la Venezuela que queremos, y por otro lado exponemos de manera abierta, transparente, lo que se está haciendo con nuestra industria petrolera como mayor fuente de ingresos financieros para nuestro país. ¿Cuánto está ingresando? ¿Para qué? Para que todo el país completo pueda exponer, pueda dirigir, pueda proponer en qué se va a invertir eso. Nuestra intención en escuelas, en comisarías, en deportes, salud, educación, cultura. Bueno, esto forma parte de los argumentos de esta ley que nosotros pronto vamos a estar grabando unos clips para también difundir sobre la ley. También tenemos en estos últimos 5 minutos, nos quedan 3 minutos. Vamos a hablar sobre los logros de la gestión estatal, donde hemos estado también con nuestra gobernadora trabajando muchísimo para que todo nuestro pueblo de Aragua pueda también tener un provecho de todas las bendiciones de un gobierno serio y responsable. Tenemos que recientemente, pues, el ministro de Transporte ha visitado nuestro estado bolivariano de Aragua para hacer mención sobre la llegada de 60 unidades de metrobuses para todo el estado de Aragua, principalmente para nuestra área metropolitana. Tenemos también en noticias, tenemos un gran avance de la intervención en la avenida Constitución de Maracay, avenida Casanova Godoy y el estadio Hermanos Jersey. Hemos visto, bueno, cómo nuestra gobernadora, cómo el gobierno regional ha estado desplegado para generar condiciones que garanticen ciudades verdaderamente humanas. La avenida Constitución, la avenida Casanova Godoy, vemos cómo cada día va más embellecida. Tenemos también, bueno, lo que fue la plenaria del Consejo Federal de Gobierno de la presidenta con todos los gobernadores, alcaldes y alcaldesas. Lograba exponer los hechos sucedidos en los últimos días y la intención de que la inversión del pueblo de Venezuela vaya vinculada a las necesidades, las insatisfacciones de nuestra sociedad, de nuestros municipios, nuestras regiones, nuestros estados. Y allí tuvo un carácter preponderante todo el gobierno del estado bolivariano de Aragua, nuestros alcaldes y alcaldesas. Esta semana tuvimos la visita de un hermano de este estado, pero que también es un dirigente político que hoy tiene una gran relevancia en el país. Estamos hablando de nuestro hermano Nicolás Ernesto Maduro Guerra, con la visita a nuestro estado para hablarle en nombre de su papá, para exaltar al pueblo de Aragua, para pedirle al pueblo de Aragua que no cese las movilizaciones populares, que no cesen las movilizaciones de calle para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Tuvimos grandes asambleas, tuvimos una gran movilización en el municipio de Sucre, a quien celebramos, felicitamos desde acá, una gran asamblea en Maracay con participación de los municipios Santiago Mariño, Linares, Alcántara, el municipio Mario Briceño Iragorri, una gran asamblea. Tuvimos también una gran asamblea el día sábado en el municipio Francisco Linares, Alcántara, y una en 23 de enero para hablar sobre el derecho internacional que ha sido vulnerado en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Bueno, cuando estamos llegando ya al final de nuestro programa, 8:55 minutos de la mañana, nosotros, bueno, queremos agradecer a todos y todas los que nos sintonizaron
Aragua, cuna de la revolución, pone Oswald por acá. Norelis Mejía, saludos y bendiciones, mi querido diputado. Un abrazo de vuelta. Norelis, Marilú Martínez, excelente programa. Queremos de vuelta a nuestro presidente Nicolás Maduro, nos ponen por acá. Dimas Díaz, saludos hermano diputado. Te extiendo un abrazo, querido Dimas, a el municipio Lamas, también por acá el Quemberucho, Quember Piña, felicidades, saludos hermano. Te extiendo un abrazo, hermano, estamos pendientes para encontrarnos ahora. Diego Carreño, saludos hermano, activo de Costa de Oro. Ocumare de la Costa de Oro, siempre consecuente. Y Héctor Bogado desde Revenga a través de nuestras redes en TikTok. Estamos llegando al final de nuestro programa, 8:56 minutos de la mañana. Nosotros antes de cerrar queremos leer un importante artículo que nos ha enviado un gran ilustre como lo es Roy Daza. Vamos a buscar el artículo por acá, leérselo, lo estamos difundiendo también. Un buen momento de la fuerza de la unidad. La sociedad venezolana está siendo sometida a una prueba inimaginable, una agresión sin límite, sin precedente en 200 años de vida republicana. Pero lejos de alinearse, Venezuela muestra a otros pueblos del mundo lo que significa la unidad y la dignidad. En Venezuela emerge un sentimiento nacional que se expresa por millones de calles, en las calles y en ese territorio nuevo de la política, las redes sociales, con nuevo objetivo preciso, claro, contundente: exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro Moro y la primera dama Cilia Flores. Nunca podrán con nosotros, nadie justifica este hecho tan atroz como en la madrugada del 3 de enero, ni tampoco lograrán borrar que más de 100 mártires ofrendaron su vida a esta tierra. La verdad se abrirá paso a la barbarie, no regirá los destinos de este mundo. Bueno, vamos a despedirnos. 8:57 minutos de la mañana. Gracias a todos y todas, gracias a toda la red de emisoras aliadas que se conectaron, a quienes nos sintonizaron a través de nuestras distintas redes sociales. Extender de acá un fuerte abrazo. La invitación a estar en la calle de manera permanente, con conciencia racional. Es momento de unidad, de unión patriótica, y hablamos de unión de los venezolanos y las venezolanas. La invitación es a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana a través de nuestras distintas redes sociales y nuestra red de emisoras aliadas. Gracias, querido equipo, gracias a todos y todas, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes.